Hola amigos, bienvenidos a Té de Tíos. Estamos entre semana y ya hay grandes noticias. La principal, claro, han sido las elecciones presidenciales de Estados Unidos y justamente vamos a tratar de ese tema y en específico en el manejo de las encuestas. Recordemos que hasta hace pocos días las grandes encuestadoras de Estados Unidos daban como claro ganador a Joe Biden del partido de los demócratas. Pero vemos que las cosas no son tan ciertas. Luego vamos a tratar el tema de estas encuestas y de esta información que se vende al público, pero viéndolo desde nuestra realidad peruana. Y finalmente, y tomando el reciente resbalón, patinazo de Alfredo Barnechea en el programa de Beto Ortiz, vamos a hablar sobre el salario mínimo y qué es el salario mínimo en verdad. Es una fijación de precios desde el punto de vista técnico, para qué sirve, qué repercusiones tiene. Vamos con la intro del programa y de inmediato arrancamos con Té de Tíos. Atendiendo el primer punto que mencioné, las elecciones de Estados Unidos, crucial para el mundo, es el país más rico, es una lumbrera para aquellos países del tercer mundo, incluidos el Perú, que quisiera alguna vez pues tener esta capacidad de impartir democracia, de tener instituciones sólidas, y una de ellas son las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y hemos visto cómo las encuestas, las grandes encuestas, ABC, NBC, CNN, Fox, algunas universidades y algunos medios de prensa como The Washington Post o The New York Times, daban como claro favorito a Joe Biden, que se enfrentaba pues al siempre polemista y estrafalario Trump. Entonces, ¿cómo pueden equivocarse tanto? ¿Es un error? ¿Es una equivocación? ¿O hay intereses de por medio? En principio, las encuestas tienen una finalidad, ¿no? La primera, finalidad formal, si se quiere, la finalidad honesta es ir informando a la población sobre las preferencias, como fotos de momento. Pero también tiene otra finalidad, que es una finalidad menos honesta, que es, por ejemplo, inducir al voto. Quiérase o no, cuando salen resultados y se lo publica y la población lo ve y te dicen está ganando tal o cual candidato, te da una sensación de ir al ganador. Ese es un estímulo inmediato en la mente humana. Ahora, es bien complicado, digamos, condenar eso, ¿no? O sea, tú lo estás haciendo a propósito, porque sabemos que las herramientas de recolección de información son bastante variadas. Tú puedes contratar a personas, después los tienes que capacitar a los encuestadores, después estos encuestadores tienen que ir a campo, tienen que recorrer ciertas manzanas, depende de cómo se haya hecho el muestreo. Pero también tienes la otra que, oye, ¿sabes qué? Estamos en pandemia, telefonazo, o email, o mensaje de texto, y todas se justifican, ¿no? Porque mis recursos fueron limitados, opté por hacer algunas encuestas por teléfono, por ejemplo. Y sin embargo, de esa forma pueden camuflar ciertos resultados. Sí, y todas ellas, o sea, lo que tú mencionas es correcto, pero todas ellas tienen esa magia que se llama muestra representativa y la validez de los datos en un 99.5%. No sé cómo se puede lograr eso, pero en fin, es una institución más dentro de las instituciones que existe y está inmerso dentro de lo que es la libre información. Estas encuestadoras están amparadas en eso. Pero en Estados Unidos y en otros países desarrollados, la mejor forma de que una empresa que hace encuestas quede al margen de las preferencias es cuando tú la castigas
porque ha perdido prestigio. Yo supongo que muchas de estas encuestas están siendo miradas así con ya no tanto como que son la voz, sino que el desprestigio es cómo castigas tú a un mal producto. Sin embargo, en las elecciones pasadas de los Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump, también la gran mayoría de encuestas la da como ganadora a Hillary. Ahora, recordemos que Hillary ganó el voto popular. Así es. ¿Ok? Así es. Le sacó más de 3 millones de votos. Sin embargo, pues el sistema electoral de Estados Unidos es muy diferente al que nosotros conocemos. O sea, allí se tiene que llegar al número mágico de 270 delegados a los colegios electorales para que el candidato se unja como presidente de Estados Unidos. Entonces no es que el voto de cada persona valga por igual, sino tienes que ver si tu estado ganó o si tu estado perdió, y en base a ello se da como triunfante a tal o cual candidato. Así es diferente. Explicarlo resulta, hay veces hasta confuso. De una manera resumida, es que en el Perú, el que está en Tumbes vota igual por un candidato presidencial y el que está en Arequipa también. Esos votos se suman, se meten en una olla y sale la suma general. En Estados Unidos no es así, es más sofisticado, y creo que de cierta manera, por la estructura de ese estado, le da mayor vigor a una presidencia. Recordemos que los estados son como países pequeñitos en los Estados Unidos. En fin, pero las encuestadoras tendrían que dar una información aproximada de acuerdo a lo que está pensando la gente. Esa radiografía, esa foto tiene que ir mostrando cómo la gente va teniendo preferencias por tal o cual candidato. Esa es su función, de informar. Okay. Pero ¿y el efecto de inducción? Ok, justamente, yendo al llano y trayendo toda esa experiencia de lo que acabamos de vivir en Estados Unidos, lo traemos a nuestra realidad, a nuestro folclórico Perú, ¿no? A esta chicha de políticos que más parecen pues salidos de un reality show, ¿no? Cierto, eso es verdad. O sea, tenemos candidatos pues que son literalmente unos payasos. Y por ejemplo, el payaso que va liderando esas encuestas es Forsyth, que renunció a su puesto como alcalde de La Victoria, que no hizo nada más que aparecer y hacer show en la televisión. Él todo muy bien disfrazado de soldado o de una persona castrense, dirigiendo pues a su ejército de serenazgos para desalojar a unos cuantos ambulantes de gamarra y ubicarlos a 2-3 cuadras de donde estaban, y llamar, al ver esos espacios disponibles, atraer a más ambulantes para ocupar los espacios que antes ocupaban otros. En fin, una maraña, mucha chicha, mucho folclore, mucho figuretismo. Él lidera la preferencia de votos para las próximas elecciones en el país, y lo dicen varias encuestadoras. Exacto, y se supone que esas encuestadoras son las que tienen más prestigio en el país. Con esa fauna que tenemos de candidato fácil, tú te haces un programa cómico hablando de comicidad, como Risas y Salsas antiguamente, ¿no? Si tú pones a cada uno de ellos en esa faceta, lo vas a encontrar allí. Las encuestas en países como el nuestro, donde realmente también hay que considerar nuestra capacidad de entender las cosas, es muy limitada. A nosotros nos bombardean con información mediática de manera constante y somos ávidos a creer lo que vemos en primicias. Funciona perfectamente. Y allí sí, ese efecto negativo de una práctica de encuestas funciona como parte de la inducción al voto de la gente. ¿Qué méritos concretos tiene la persona que hoy lidera en las encuestas la preferencia de los ciudadanos para que sea presidente de la República? ¿Qué mérito? Nadie le pregunta qué hizo, cuánto manejó en presupuesto, qué obras realizó. Nadie pregunta eso, solamente porque las encuestas dicen que votan por él y sin ningún argumento. Los argumentos ya lo ponen supuestamente los expertos
al momento de leer las cifras. Y la institución que regula esto, porque están, si se quiere, están estafando. O sea, están diciendo, mira que él está punteando sin ninguna base aparente. Porque lo que acabas de decir, ¿qué méritos tiene para estar punteando? Está punteando. Es guapo, bonito, alto, ex arquero, ha sido mediático, ha sido pegamujeres, o sea, ha tenido varias denuncias de agresión. Ha sido Figuretti el favorito de la prensa mermelera en estos últimos 2 años. ¿Pero qué más? Entonces, ¿qué institución puede supervisar que estas encuestadoras no se escapen tanto de la realidad? Y no hagan lo que quieran, y no... Hay un concepto en Indecopi que se llama publicidad engañosa. Esto podría calzar perfectamente como una publicidad engañosa. Y eso está hasta cierto punto censurado y está castigado. El Jurado Nacional de Elecciones es el órgano que debe fiscalizar la calidad en el trabajo de desarrollo de encuestas. Es más, existe un registro de empresas encuestadoras. Cualquiera no la puede hacer, porque si no estuviera incurriendo en una falta. Pero no lo hace sencillamente porque entiendo que dentro del personal que maneja esta institución no hay capos que conozcan de estadística, de manejo de muestreo. ¿No crees que sea eso? ¿Crees que sea falta de técnicos, de profesionales? O que hayan intereses subalternos en donde esta institución llamada a transparentar el proceso electoral se somete. Temas como, por ejemplo, oye, levántalo por acá para distraer. O sea, hay tantas técnicas para ganar una elección que esta podría ser una sola. Como le dicen, vota al cebo para que todo el mundo vaya hacia él y mientras yo voy avanzando por el otro lado. O sea, hay muchas formas como se manipula la gente con esto. Ya, está de más, creo, hablar de Vizcarra y su manipulación también en las encuestas. El nivel de aprobación de Vizcarra, pues, es irrisorio, pues, ¿no? O sea, el peor presidente en el mundo que ha manejado, pues, esta pandemia ha sido el presidente peruano. Las cifras lo dicen, no lo estamos diciendo nosotros. O sea, nuestro mandatario, si lo comparas al resto de mandatarios a nivel mundial, estaría pues en el cadalso, ¿no? Sería el 0-0, el jalado, el que repite de año. Sin embargo, las encuestas lo dan, inclusive ahora con un alto índice de aprobación, a pesar también, además, de esos escándalos de corrupción que poco a poco están dándose a saber. Y imagínate ahora, ¿y eso qué dice? La gente mal informada, la gente que está buscando el día a día cómo comer, que no está pegado en la información, dice, no, Vizcarra está bien. No, la gente es mala. No, que hay que ayudarlo. No. Entonces, el efecto inductivo es terrible. Bien. Cerramos este tema que da para 3 días de conversación, pero el tiempo es mezquino. Vamos con los spots de la Clínica Limatambo y de Grupo Express. Atentos con la información de contacto del segundo. Nuestra travesía empieza en el año de 1995, donde las ganas de superación de una mujer convirtieron un pequeño negocio familiar en un próspero proyecto, que años más tarde se convertiría en el Grupo Express, uno de los más grandes grupos empresariales del norte del país, que brinda los servicios de alimentación, limpieza industrial, organización de eventos y crianza de animales menores. Grupo Express. Bien, segundo punto de la conversación de hoy en Té de Tíos es la patinada que ha sido pues, explotada en redes sociales, muy bien utilizada por los trolls para bajarse la candidatura de Alfredo Barnechea, que el pasado lunes, en vivo, Beto Ortiz le hace una pregunta, pues, que
que seguramente ya le habrán dateado a Beto, este pato no sabe de números o de estadísticas. A ver, pulséalo por ahí, ¿no? Y sabemos cómo es Beto, o sea, polemista, mordaz, va a la yugular, mete el dedo en la llaga y no te suelta hasta que el entrevistado esté agonizando. Y justamente le lanzó la pregunta de cuánto es el salario mínimo en el país y Barnechea no supo qué responder. Se hizo una gelatina. No supo qué responder, dijo que la pregunta estaba mal planteada, bueno, en fin, terminó peor de como empezó. Sí. Era tan fácil, es más, el mismo conductor le dice, oye, pues, dime que no sabes si está bien y pasamos a la siguiente pregunta. Pero mucho pesa pues el orgullo, ¿no? De Mr. Chicharrón. Entonces ha patinado feo, pero al margen pues de la anécdota que es graciosa, que es viral, ¿qué es el salario mínimo? En sí, técnicamente, tú como economista. Mira, el salario mínimo yo lo resumo muy fácil. El gobierno saca una resolución y dice, en el Perú el salario mínimo es de 930 soles, como es el actual. Lo decretó Pedro Pablo Kuczynski. Y todos deberían ganar ese salario. ¿Todos? ¿Quiénes todos? Todos aquellos que son formales. Pero ¿cuántos son formales? ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuánto de la población económicamente activa, ocupada, son formales? 30%. El 70% no calza en esa resolución. El 70%, es más, ¿cuánto de ese 70% ha llegado a esa condición porque el gobierno estableció un salario mínimo legal, evitando que estos trabajadores puedan negociar con los empresarios que los contratan, de tal manera que por lo menos, con un salario de repente menor, puedan tener seguridades y otros beneficios sociales? ¿Cuánto daño le están haciendo a este 70% de población que podría insertarse en una economía formal? O sea, en otras palabras, el caudillo de turno dice, voy a elevar el salario mínimo, suena bacán, pues, ¿no? Uy, vamos a ganar más todos los peruanos, qué chévere, se preocupa por los más pobres, por los menos afortunados. Va a elevar el salario. Claro, pero si tu empleador no puede pagarte el salario mínimo que establece la ley, te tienes que ir al sector informal. No recibes, no tienes seguridad social, no tienes beneficios de ley, estás al margen, estás en el mercado negro del trabajo. Con las consecuencias negativas que trae para el trabajador y para su familia, ¿no? Entonces... Ahora, es algo que ya lo hemos vivido, o sea, la fijación de precios, pues, Alan 1, ¿no? Con la superinflación que llevó a la estratosfera, en donde se fijaban precios del arroz, precios del azúcar, precios de la leche, etcétera, 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 que al final lo que conllevó fue a que se creen mercados negros o a la especulación y muchos productores retenían sus productos porque ya se hizo una bola de nieve, todos los precios se inflaban día a día, no se puede controlar un precio. Y el salario es prácticamente eso, es un precio. El salario mínimo debe funcionar como funciona la fijación de precios de cualquier producto. Cuando habían estas fijaciones de precios mínimos, el efecto hacia el mercado era diferente. Especulaban, ¿para qué? Para ocultar, y al final la gente pagaba mayor cantidad de precio por un producto que tenía un precio fijo. Y cuando se trata de salarios, el efecto en el mercado es al revés. Al final, si tú dices vas a pagarle esta cantidad por arriba y la economía de la empresa no funciona, va a tener que contratarlo de manera clandestina o el trabajador va a tener que hacer trabajos de manera informal y nuevamente repetimos, con las consecuencias de sus ingresos y de los ingresos familiares. Entonces no funciona, la fijación de precios no funciona y estaría trayendo como consecuencias esa alta cantidad, ese alto porcentaje de informales en el mercado laboral peruano. Bien, el que no es informal para nada es el doctor Santos Guevara y vamos con su spot publicitario. Estudio Jurídico Guevara y Guevara, del doctor Santos Guevara, especialista en Derecho Procesal Constitucional, Habeas Corpus, Habeas Data, Acción de Amparo, Acción de Cumplimiento y especialista en Derecho Procesal
penal. Ubícalo en el Jirón Apurímac, número 694, oficina 101. Llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribir al correo electrónico. Bien, haciendo la recapitulación de este programa, hablamos primero de las elecciones en Estados Unidos y cómo estas han sido abiertamente distantes a lo que muchas encuestadoras, la gran mayoría, excepto una que otra, que decían que Biden prácticamente tenía el plato servido, pues iba a ser el próximo presidente de esa gran nación, de ese gran país. Entonces, de allí nace esta pregunta: oye, lo que venden las encuestadoras, incluso en países de primer mundo, ¿se pueden equivocar tanto? ¿O tienen algún tipo de inclinación o de sesgo previo de hacer sus estudios? Si eso pasa allá, a nosotros los peruanos, ¿qué nos queda, no? No, definitivamente el incentivo, ¿no? O sea, lo hacen por incentivo. Estas encuestadoras tienen un incentivo muy poderoso. Por lo general son pecuniarios. Y en el Perú hemos visto que así funciona, pero de manera más descarada. El hilo conductor en el Perú es... ¿quién contrata a las encuestadoras en el Perú? Son los grandes grupos comunicacionales, ¿no? Comercio, República, todos ellos, ¿no? Y son los que están aceitados aparentemente con grandes facturas por el gobierno. Le quitas a esta gran prensa el principal cliente que tienen, que es el gobierno peruano, y se van a la quiebra. O sea, terminan el año en rojo. Son empresas que van a quebrar y que no quiebran simplemente porque el gobierno los apoya. Entonces, ¿cómo se entienden muchas cosas, ¿no? Todas son especulaciones, claro, pero si tu principal cliente te paga para que tú con eso le pagues a las encuestadoras, y las encuestadoras, oh casualidad, Vizcarra tiene gran aprobación, oh casualidad, Forsyth es el más querido para la votación, las próximas votaciones. Entonces podemos especular eso, ¿no? Pero hasta ahí no más podemos llegar tampoco, o sea, no podemos ir a más. Y decíamos también que el tema del rol que tiene que jugar el Jurado Nacional de Elecciones para que por lo menos no sean tan descarados y generen estos datos y esta inducción al error a la población. Después tocamos el tema a colación de la patinada de Barnechea, que otra vez patina, siempre patina Barnechea. Ya no es chicharrón. Ya no es chicharrón, pero ahora va a ser salario mínimo y su falta de humildad, ¿no? No sé, pues, punto, ya está. O prepararse mejor. Si quiere aspirar a ser presidente, bueno, trasnóchate, lea algo, estate informado de lo mínimo, si ya sabes que te van a dar por ahí. O sea, y su equipo de asesores, ¿dónde están? O sea, incluso representa uno de los partidos políticos mejor estructurados. Sí. Una decepción, ¿no? Una decepción por su falta de muñeca o por su falta de preparación. Vimos la entrevista. Hablaba mucho de él mismo, que yo he leído, yo he sido, yo voy a hacer, yo voy a cambiar al país. Y encima Beto le mete esta, así tanto que tú, a ver, respóndeme esta sencilla pregunta, no supo responder. En fin, pero al margen de eso, hemos tratado de explicar cuáles son las consecuencias tangibles, reales, de una fijación de precios, en específico de la fijación de los precios salariales. El salario mínimo es uno de ellos. Hay mucho que trabajar allí. Creo que políticamente podría ser incorrecto que hable un candidato como lo estamos haciendo nosotros. Oiga, si ustedes liberan y dejan que el trabajador y el empresario fijen las remuneraciones bajo la condición de que tengan una seguridad social para él y su familia mínimo, yo creo que estarían ganando mucho más y estarían ascendiendo a la formalidad, que es lo que falta. Estás hablando de libre mercado, de libertad, de lo que nosotros tratamos de compartirles a ustedes, estos pensamientos, estos ideales de libertad, ¿no? Que ofertantes y demandantes de lo que sea tengan la facultad tal de que entre ellos puedan llegar a un mutuo acuerdo, a un mutuo consenso,
y que dejemos de lado pues a los supuestamente grandes iluminados, expertos, los que nos van a llevar a la salvación, que son los que fijan los precios, que son los que te dicen haz esto y si no lo haces te multo. Entonces, venga, justamente de eso trata la libertad. Exacto. ¿Sabes qué? Yo te respeto, eres un ciudadano, sé que tú vas a comportarte de la mejor manera para tu propio beneficio y yo no te tengo que estar dictando precios, ni salarios, ni te tengo que decir vístete los miércoles de negro, come domingo ceviche. O sea, a ese punto creo que es el ideal filocomunista. No caigamos en este sueño macabro de tener el paraíso en la tierra que nunca va a existir. Antes de que termines, a ver, a lo que nos están escuchando, el salario mínimo legal de hoy es 930 soles. Lo tienes como que, uy, qué bien, 930 soles. La pregunta es al 70%, ¿cuántos ganan 930 soles? O sea, funciona. 70% te refieres al sector informal. Al sector informal. ¿Cuántos ganan? O sea, la demagogia, viene la palabra, la demagogia. Te digo que vas a ganar mañana, dice 1.000 soles tu salario mínimo vital. ¿Cuántos ganan 1.000 soles? No, y esta es una buena señal. Aquel candidato que plantee esta propuesta populista, descártala ya, porque es un bruto. O sea, no sabe lo que está hablando. Está simplemente haciendo demagogia, como mencionas. Así es. Sin ningún sentido técnico, sin ningún criterio. Lo que va a generar simplemente es que la gente, que pocos aplaudan, o que muchos quizás, dependiendo de la calidad de civismo que tenga nuestra patria, creo que muchos van a aplaudir. Pero acá te estamos dando un tip. ¿Cuántos? ¿Cuántos se benefician? ¿Cuántos realmente? Entonces, esta es una señal. Si ves a alguien que habla del salario mínimo que lo va a subir y tal, a ese descártalo. Ya ni lo mires. Ahórrate el trabajo de saber de esa persona, de ese candidato. Bien, amigos, nos vemos el sábado en Té de Tíos. Último capítulo de esta primera temporada. Chao. Chao.